No es justo que mi esposo abandone 5 años de amor solo por una prueba de ADN. Me está pidiendo el divorcio solo porque el hijo no es suyo. ¡Qué infantil! No sé en qué momento mi casa se convirtió en una sala de juicio, pero ahí estaba yo, con el teléfono ardiendo en la mano, mientras Santiago gritaba que iba a destruirme legalmente. Orión lloraba con esa respiración cortita que solo los niños tienen cuando sienten que el mundo se rompe y no entienden por qué. En la puerta del edificio ya se escuchaban pasos de seguridad subiendo como si yo fuera una amenaza pública. El aire olía a humo, a agua estancada y a ese tipo de tragedia que se queda pegada en las paredes. Y lo peor es que él seguía repitiendo la misma tontería, que un papel con letras podía borrar 5 años de amor, así que tengo que explicar cómo se llegó a este nivel de ignorancia. Santiago, mi esposo, siempre fue el tipo de hombre que se cree muy inteligente porque usa palabras largas y trajes caros, como si la tela planchada fuera un sustituto de sabiduría. Yo lo conocí en un evento que, para él, era un cóctel de networking, y para mí era una alineación perfecta. La música estaba en una frecuencia suave y una lámpara del lugar parpadeaba en un patrón que yo interpreté como un sí rotundo del universo. Él se me acercó con esa sonrisa de «yo controlo todo», y yo sentí que su energía era estable, como una roca útil que sostiene cosas. Me pareció obvio que no era un encuentro casual sino un contrato álmico, algo que ya estaba firmado antes de que naciéramos. Santiago lo vio como química, yo, como destino. Esa diferencia siempre estuvo ahí, solo que al inicio él la disfrazaba de admiración. Nuestra relación se construyó con una lógica muy clara, aunque él jamás lo aceptaría. Él aportaba estructura, yo aportaba sentido. Santiago necesitaba reglas, horarios, planes, y yo necesitaba señales, intuición, y la certeza de que lo invisible manda más que lo visible. Al principio se sentía equilibrado, porque él se calmaba con mi manera de ver lo que otros no ven, y yo me beneficiaba de su mundo ordenado. Cuando hablábamos de futuro, él dibujaba números y metas, yo hablaba de ciclos y propósito. Él decía que yo era creativa, como si fuera un adorno, y yo decía que él era práctico, como si fuera una herramienta. En esa etapa nos funcionaba porque ambos creíamos que podíamos moldear al otro sin que el otro se diera cuenta. Santiago me propuso matrimonio como si fuera un proyecto, pero yo lo recibí como una consagración. Recuerdo que esa noche la luna estaba especialmente clara y yo tomé eso como confirmación. Él solo vio buen clima. Nos casamos y nos instalamos en una vida que, por fuera, se veía impecable. Departamento bonito, rutinas de pareja, reuniones con amigos que hablaban de ascensos y créditos. A mí me encantaba construir ese nido, porque la familia es un altar, un espacio donde las almas se reconocen. Santiago disfrutaba el orden, el así se hacen las cosas, y con eso se sentía seguro. La seguridad, para él, era control, para mí, era fe. Y ahí empieza el problema, porque el control siempre se ofende cuando la fe no pide permiso. Cuando quedé embarazada, Santiago lo vivió como un hito social y yo como una misión. Yo sentía que ese bebé no era solo un bebé, era una energía nueva entrando a nuestro linaje. Santiago se puso metódico con médicos, vitaminas y aplicaciones que contaban semanas, y yo me enfoqué en mantener mi campo limpio, evitar malas vibras y rodearme de cosas elevadas. Él se reía de mis rituales pequeños, como poner música tranquila o evitar conversaciones densas, pero igual me dejaba hacerlos porque pensaba que era inofensivo. Lo que no entiende la gente como él es que lo inofensivo es lo que más determina la realidad, porque es lo que entra sin resistencia. Y yo, honestamente, estaba haciendo un trabajo espiritual que no se veía, pero que sostenía todo. Orión nació y, desde el primer día, yo supe que era un niño especial. No lo digo como cualquier mamá ilusa, lo digo porque se notaba en su mirada, en esa tranquilidad rara que tenía, como si recordara cosas. Santiago lo amó a su manera, que es esa manera rígida de los hombres que creen que amar es cumplir obligaciones. Él compró cuna, pañales, clases, planes, como si el amor fuera un paquete premium. Yo lo cargaba y le hablaba con intención, como se le habla a un ser que entiende más de lo que dice. Para mí, Orión era la prueba de que nuestro contrato álmico era real. Para Santiago, era un hijo que debía encajar en su lógica genética y social, aunque no lo dijera en voz alta al principio. La vida familiar parecía estable, pero yo empecé a notar un tipo de tensión pequeña, como un zumbido, cada vez que Santiago miraba a Orión con demasiada concentración. Había días en que se quedaba observando sus facciones con esa expresión de comparación, como si estuviera buscando en el niño un espejo de sí mismo. Yo lo notaba y me molestaba, no por celos, sino por respeto al proceso. Un niño no es un test de ego. Pero Santiago es abogado, y la mente de un abogado es como un metal frío, necesita evidencia de todo, incluso de lo que debería ser sagrado. Yo trataba de mantener la paz porque Orión absorbía los ambientes, y no quería que su energía se llenara de dudas ajenas. La pregunta de Santiago empezó a aparecer en frases pequeñas, disfrazadas de broma.
Decía cosas como que Orión tenía ojos raros o que salió diferente, y luego se reía como si fuera un comentario inocente. A mí no me gustan esas bromas porque son semillas, y las semillas crecen. Yo le respondía con calma que Orión era un alma libre y que no necesitaba parecerse físicamente a nadie para pertenecer. Santiago se ponía serio unos segundos y después volvía a su papel de esposo normal, pero yo ya sentía que el tema estaba instalado. Es como cuando una canción fea se te mete en la cabeza y de pronto te cambia el humor sin que lo notes. Así empezó, con esa insistencia invisible, y yo tuve que dedicar energía extra a sostener la armonía. Yo sé que mucha gente no entiende cómo funciona la maternidad desde lo espiritual, y ese es el problema. El cuerpo es un canal, una herramienta, pero la paternidad real no siempre es la misma que se mide en un laboratorio. Santiago, en cambio, empezó a obsesionarse con lo medible, como si quisiera encerrar a Orión en una estadística. Un día lo vi revisando fotos de cuando él era niño, comparando, ampliando la pantalla, como si el amor se pudiera hacer zoom. Yo le pedí que parara con esa vibración de juicio, y él me dijo que estaba sobrepensando. Me dio risa, porque la gente más paranoica siempre acusa a los demás de paranoia. Yo lo dejé pasar porque pensé que era una fase de estrés, y porque yo tenía más cosas importantes que atender, un niño, una casa, y un esposo que se estaba volviendo sospechosamente literal. En esa época yo también estaba explorando cosas que me ayudaran a sostenerme, porque la maternidad es hermosa pero drena si estás rodeada de energía rígida. Empecé a ir a círculos de meditación, retiros cortos, espacios donde la gente respira y no te mira como si estuvieras loca por creer en algo. Santiago lo toleraba mientras no interfiriera con su calendario, como si la espiritualidad tuviera horario de oficina. Yo sentía que esos espacios eran necesarios para mantenerme centrada y para que Orión creciera en un entorno más amplio que un departamento y un papá estresado. Además, yo estaba convencida de que la energía de la madre define el campo del hijo, y yo no iba a criar a Orión en pura vibra de Excel. Santiago decía que yo me escapaba, pero lo que yo hacía era recargarme para no explotar. La dinámica de poder entre nosotros siempre fue extraña. Santiago creía que mandaba porque pagaba cosas y tomaba decisiones serias, y yo sabía que mandaba porque yo sostenía lo emocional. Él era un hombre que se ofendía si no tenía control de la narrativa. Yo era una mujer que se niega a vivir en una narrativa ajena. Eso generaba fricción, sobre todo cuando él intentaba presentarnos ante otros como la familia perfecta y yo no tenía ganas de fingir. A veces lo acompañaba a eventos de trabajo y me sentía como un accesorio, y otras veces él venía conmigo a encuentros espirituales y se sentía como si estuviera en un zoológico. Pero seguíamos juntos porque, a pesar de todo, yo creía en el contrato álmico. Yo no abandono un pacto por capricho. El punto de quiebre real llegó cuando Santiago empezó a actuar como si tuviera derecho a cuestionar mi verdad interna. No fue un solo comentario, fue una acumulación. Se volvió más frío, más vigilante, como si estuviera reuniendo pruebas de algo que ni él sabía definir. Me preguntaba detalles de fechas, de lugares, de rutinas, como si yo estuviera en interrogatorio. Y yo, sinceramente, me cansé de esa energía, porque una casa no puede ser un tribunal. Orión, en medio, empezaba a sentirlo y se ponía más apegado a mí, como buscando protección. Eso a Santiago lo irritaba, como si el niño le debiera lealtad a su apellido. Yo trataba de explicarle que la conexión con la madre es natural, pero él lo tomaba como una competencia. Un día Santiago llegó tarde, con una cara que yo reconocí, esa cara de los hombres que creen que descubrieron una verdad y vienen a castigar. Entró sin saludar, dejó las llaves con fuerza, y me miró como si yo fuera un problema administrativo. Me dijo que necesitábamos hablar, con esa voz plana de abogado. Orión estaba jugando cerca, y yo le pedí que no hiciera escenas porque el niño no era parte de su drama adulto. Santiago insistió, y yo ya sentía que algo venía cargado. No era intuición, era evidencia energética. El aire se puso pesado, como cuando antes de llover te duele la cabeza. Entonces lo soltó, como si fuera un triunfo. Me dijo que había hecho una prueba de ADN. A mis espaldas. Sin conversar. Sin respeto por el hogar. Como si Orión fuera un objeto y yo una sospechosa. En ese momento yo sentí una indignación tan grande que me temblaron las manos, porque no era solo la prueba, era el mensaje. Santiago había decidido que su duda valía más que nuestra familia. Él dijo que necesitaba estar seguro, y yo le respondí que lo que necesitaba era sanarse el ego. Me habló de resultados, de porcentajes, de no coincidencia, como si el universo funcionara en tablas. Yo lo miré y supe que ese hombre había cruzado una línea que no se cruza en un contrato álmico. El resultado, según él, decía que no era el padre biológico de Orión. Santiago lo dijo con esa satisfacción triste de quien cree que por fin puede justificarse. Yo no me derrumbé, porque yo no soy de derrumbarme por cosas terrenales, pero sí me dio asco la forma en que lo manejó. Yo intenté explicarle, con mucha paciencia,
que el ADN es un código terrestre, un dato, no la esencia. Le dije que la paternidad verdadera es la intención y el sostén, que él había estado ahí, que él había sido elegido para ese rol por algo superior. Santiago se rió, y esa risa fue como escupirle a todo lo que hemos construido. Me dijo que yo estaba delirando, que era una excusa, y yo sentí que su vibración estaba tan baja que ya no podía ni escuchar. Yo sé que en ese momento él esperaba que yo me quebrara, que le suplicara, que me disculpara por algo que ni siquiera era su negocio energético. Pero yo no iba a permitir que convirtiera a Orión en una mancha de honor. Le dije que si su amor dependía de una secuencia de proteínas, entonces nunca fue amor, fue vanidad. Santiago se ofendió porque a los hombres de su tipo les duele más que les hables del ego que cualquier otra cosa. Me dijo que lo había engañado, que lo había usado, que era una mentira. Yo le respondí que la mentira era creer que una familia se reduce a genética y que él mismo se había incrustado en nuestro campo como padre durante años. Pero Santiago ya estaba en su modo de rabieta materialista. En ese mismo intercambio, yo le expliqué lo que él no quería escuchar, que para anclar un alma como la de Orión, a veces el universo exige herramientas específicas. Que un cuerpo puede ser un portal biológico sin que eso quite el rol álmico del padre elegido. Santiago abrió los ojos como si yo estuviera confesando un crimen, cuando en realidad estaba describiendo un mecanismo espiritual que él nunca tuvo la capacidad de comprender. Le dije que la luna en Escorpio no te pide permiso, te exige coherencia con el destino. Le dije que yo no hice nada, por placer, como él se lo imagina, sino porque había señales claras y yo obedecí lo superior. Santiago se puso pálido, como si se le hubiera caído su mundo de papel. Y ahí vino lo inevitable. Santiago dijo que quería el divorcio. Así, frío, lineal, como si estuviera cancelando un servicio. Me dijo que no iba a criar un hijo, de otro, como si Orión fuera un paquete ajeno. Me pareció infantil, pero no por el divorcio en sí, sino por su incapacidad de ver más allá de lo obvio. Le dije que si se iba él, no se iba el contrato, y que el universo cobra cuando alguien rompe pactos por orgullo. Santiago me gritó que no lo amenazara con tonterías espirituales, y yo le dije que no era amenaza, era matemática energética. Orión empezó a llorar y yo lo abracé, porque al final el único adulto real en esa casa era yo, sosteniendo un niño mientras un hombre hacía berrinche por su ADN. Santiago se fue a dormir a otro cuarto esa noche, pero no fue un descanso, fue una guerra silenciosa. Yo lo escuchaba caminar, abrir cajones, hablar por teléfono en voz baja, como planeando su estrategia. Yo sentía que estaba llamando a abogados o a familiares, gente que alimenta ese tipo de drama. Al día siguiente, actuó como si yo fuera una extraña, y me habló de pasos, de separación, de papeles. Todo tan mecánico que daba risa si no fuera trágico. Yo traté de mantener a Orión lejos de eso, pero era imposible, porque la energía se filtra. Santiago me miraba con resentimiento y a Orión con distancia, como si el niño hubiera traicionado su apellido. En mi cabeza todo se volvió clarísimo. Santiago no estaba protegiendo su dignidad, estaba protegiendo su imagen. Un hombre que de verdad ama no abandona a un niño que ha cargado, que ha abrazado, que ha llamado hijo, solo porque una prueba le dijo otra cosa. Eso no es integridad, eso es orgullo herido. Yo me repetía que él estaba en una fase de negación y que eventualmente entendería, porque el contrato álmico no se rompe con un berrinche. Pero también sentía que él se estaba preparando para hacerme daño materialmente, porque la gente que no entiende lo espiritual se agarra de lo legal para sentirse poderosa. Y Santiago, con su título y su traje, se creía un dios del mundo terrestre. La historia principal termina exactamente ahí, con Santiago, mi esposo, afirmando que quiere el divorcio porque una prueba de ADN dice que Orión no es suyo, y conmigo intentando que entienda que la paternidad álmica pesa más que su orgullo de tercera dimensión. Ese fue el primer quiebre real, el momento en que su obsesión con lo material se puso por encima de nuestra familia, y el momento en que yo entendí que no iba a ser una conversación corta sino una batalla larga contra alguien que cree que el amor cabe en un resultado de laboratorio. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, te oyes tan tranquila diciendo que usaste un cuerpo como portal biológico, como si hablaras de pedir comida a domicilio, y encima te indignas porque tu esposo hizo una prueba de ADN a escondidas, cuando tú ocultaste algo infinitamente más grande. Llamas, rabieta materialista, a que un tipo descubra que le mintieron durante años y todavía te atreves a decir que él es infantil por no querer seguir pagando el colegio del niño. Eso no es espiritualidad, eso es manipulación con incienso. Respuesta de la OP, me encanta cómo los que tienen el alma más chiquita siempre se sienten con autoridad para opinar desde su silla llena de resentimiento. Yo no oculté nada. Yo protegí un proceso sagrado de alguien que no estaba preparado para entenderlo y que ahora demuestra que jamás tuvo la capacidad emocional para sostener una familia sin convertirla en un trámite. Si para ti el amor es una prueba de laboratorio, perfecto, quédate con tus números y tu vida vacía,
pero no intentes venir a contaminar un contrato álmico que te queda enorme. Usuario Anónimo 2 dice, lo mejor es que lo cuentas como si Santiago fuera el villano por querer certezas, cuando tú misma admites que actuaste por la luna en Escorpio, y ahora pretendes que él se quede porque ya invirtió tiempo y dinero. Orión no es un argumento místico para retener a un hombre, es un niño, y tu forma de hablar de él como energía suena a que lo usas como accesorio para tu narrativa. Si Santiago se va, no es por el ADN, es porque contigo todo es una trampa disfrazada de destino. Respuesta de la OP, qué conveniente es para ustedes reducir todo a lo básico para no enfrentarse a lo profundo. Orión no es un accesorio, es un ser con propósito, y si alguien lo estaba usando como trofeo era Santiago, que lo miraba como espejo de su cara y no como un alma independiente. Me parece fascinante que se indignen con mis palabras pero no con la frialdad de un hombre que decide que un niño deja de ser su hijo por un porcentaje en una hoja. Eso sí que es deshumanizante, pero claro, como viene con vocabulario legal, lo aplauden. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización, y esos 3 días se sintieron como 3 meses porque Santiago, mi esposo, decidió que su dolor le daba derecho a contaminarlo todo. No solo se instaló en el modo hielo, sino que empezó a moverse por la casa como si yo fuera una intrusa, guardando documentos, escondiendo cosas, haciendo llamadas cortas con esa voz de conspiración que él cree que no se nota. Orión lo buscaba y Santiago lo evitaba, y eso fue lo primero que me confirmó que esto no era una crisis de pareja sino una crisis de alma. Yo intentaba mantener la vibración del hogar alta con rutinas suaves, pero la duda de Santiago era como humo negro metiéndose por debajo de las puertas. Lo peor es que él actuaba como si yo tuviera que pedir perdón, cuando en realidad él era el que había violado la confianza energética del hogar. El primer golpe real fue cuando intenté hacer una compra para la casa y mi tarjeta simplemente no pasó. Al inicio pensé que era un error, porque yo no vivo pendiente de esas cosas, yo confío en que lo básico fluye si hay armonía. Probé otra vez, lo mismo, y sentí esa punzada de humillación pública que te sube por la garganta cuando alguien alrededor empieza a mirarte. Llegué a casa y revisé la aplicación, y ahí estaba, límite bloqueado, pagos rechazados, como si yo fuera una adolescente castigada. Santiago no me lo dijo, por supuesto, porque a los hombres les encanta el control silencioso, ese control cobarde. Yo lo confronté y él, con una calma ensayada, me dijo que no iba a financiar mi estilo de vida mientras resolvíamos el tema del divorcio. Escuchar a mi esposo hablarme como si yo fuera un gasto me encendió algo que no es rabia, es claridad. Esa noche dormí poco porque el campo estaba pesado, y cuando el campo está pesado, el cuerpo no descansa. Me levanté temprano con la sensación de que había una nube encima del departamento, como si la duda de Santiago hubiera atraído entidades de juicio. No lo digo como un cuento de miedo, lo digo como una realidad energética que se siente en la piel. Intenté meditar, pero la imagen de la tarjeta bloqueada me volvía una y otra vez porque el dinero, aunque sea terrenal, también es energía, y él estaba usando esa energía como arma. Orión desayunaba en silencio y yo lo veía más apagadito, más sensible, como si se hubiera encogido. En ese momento entendí que la casa necesitaba una intervención, una limpieza de verdad, no solo música suave y palabras bonitas. Yo no tomo decisiones grandes sin consultar, porque no soy improvisada, soy guiada. Saqué el primer chin, que es una herramienta milenaria que no depende de caprichos humanos, y pregunté qué debía hacerse para restaurar el equilibrio del hogar. Me salió el hexagrama de la purificación, y fue tan obvio que me dio hasta risa, porque el universo no estaba siendo sutil. Cuando te sale algo así, no es una sugerencia, es una instrucción. La purificación no es prender una velita, es remover la carga, expulsar lo estancado, obligar a lo denso a moverse. Además, Santiago estaba trabajando y eso significaba que podía hacer la limpieza sin su energía crítica rondando como un policía. Si él había decidido actuar a escondidas con su prueba, yo también podía actuar a escondidas por el bien mayor. Preparé todo con intención, porque los detalles importan cuando estás trabajando con vibración. Abrí ventanas, puse un cuenco con sal, y encendí un manojo de salvia blanca y palo santo que, sí, era grande, porque lo que estaba limpiando no era un mal día, era una estructura de duda. El humo empezó a recorrer el departamento como una niebla viva, y se sentía alivio, como cuando por fin respiras después de aguantar el aire. Yo caminé por los cuartos con el humo, especialmente por el espacio donde Santiago guardaba sus cosas, porque ahí estaba concentrada su rigidez. Pasé por la zona de Orión con cuidado, porque no quería asustarlo, y él me miraba con esa mezcla de curiosidad y cansancio. En ese punto yo me sentía haciendo lo correcto, porque alguien tenía que proteger el hogar, y Santiago estaba ocupado destruyéndolo. El problema con los edificios modernos es que están diseñados para el pánico, no para la espiritualidad. Yo no estaba haciendo fuego, estaba haciendo medicina, pero los sensores no distinguen entre una ceremonia y una tragedia. El humo subió, se metió en los pasillos,
y de pronto escuché ese sonido que parece una alarma de apocalipsis. En segundos se activaron los aspersores contra incendios, y no fue una llovizna, fue un ataque. El agua cayó desde el techo como si el edificio quisiera bautizarme a la fuerza, y al inicio pensé que tal vez era simbólico, porque el agua también purifica. Pero cuando vi el agua cayendo sobre los muebles, sobre los libros, sobre todo, entendí que el universo estaba intensificando la lección. Orión se asustó, empezó a llorar y yo lo cargué porque, aunque el caos se salga de control, yo sigo siendo madre. La parte más irónica, y casi poética, fue que el agua cayó directo sobre el closet de Santiago. Sus trajes de abogado, esas armaduras de tela que usa para sentirse superior, quedaron empapados como si fueran disfraces mojados después de un carnaval triste. Sus carpetas, sus cosas importantes, todo empezó a absorber agua, y yo sentí una mezcla rara de satisfacción y justicia cósmica. Los vinilos, que él coleccionaba como si fueran reliquias, también se mojaron, y el agua empezó a correr por el suelo como si la casa estuviera llorando. Me acordé de cómo él me hablaba de hechos y pruebas, y ahí estaba la prueba. Cuando pones duda en un hogar, el hogar se rompe. Yo intenté cerrar el agua, grité, busqué el control, pero en esos momentos todo es torpe y resbaloso. El edificio había decidido intervenir y yo no iba a pelear con un sistema de seguridad que claramente estaba fuera de vibración. Los vecinos salieron, la gente empezó a mirar, y yo sentí esa energía colectiva de juicio, esa energía asquerosa que se alimenta del espectáculo. Alguien preguntó qué pasaba, y yo dije que era una limpieza energética, y se rieron, porque la mayoría de la gente vive en burla para no sentir. El agua se filtró al pasillo, y yo escuchaba pasos, puertas abriéndose, voces como abejas. Orión lloraba más fuerte, y yo me enfoqué en calmarlo, porque el niño no tenía por qué cargar con la ignorancia del edificio. Mientras tanto, yo sentía que el humo y el agua estaban haciendo un trabajo conjunto, el humo expulsando lo denso, el agua arrastrándolo. Eso, aunque nadie lo entienda, es una purificación completa. El problema es que el mundo no premia lo sagrado, lo penaliza. Cuando Santiago llegó, venía con esa energía de hombre que cree que tiene derecho a gritar porque paga cosas. Entró, vio el desastre, y por un segundo su cara fue una obra de arte, shock, rabia, y esa necesidad urgente de culpar a alguien. Yo lo miré con calma porque si yo me desbordaba, él ganaba, y yo no iba a darle el gusto. Le dije que el universo estaba llorando por su falta de fe, y lo dije porque era verdad, porque esa agua no era solo agua, era una reacción. Santiago no lo vio como símbolo, lo vio como daños, y ahí se notó la diferencia entre nosotros. Me empezó a gritar cosas de muy baja vibración, palabras legales, amenazas, insultos, todo mezclado como vómito. Orión se aferró a mí y yo sentí como el miedo del niño se me clavaba en el pecho. Santiago empezó a caminar por el departamento como inspector, abriendo puertas, revisando sus cosas, tocando telas empapadas con una expresión de asco. Me dijo que yo estaba loca, que esto era vandalismo, que iba a llamar a quien fuera necesario. Yo intenté explicarle que la casa necesitaba purificarse porque él había traído la duda como un virus, pero él estaba demasiado enamorado de su rabia para escuchar. Le recordé que él fue el que inició todo cuando decidió actuar a escondidas con su prueba y luego castigarme económicamente. Él ignoró eso, claro, porque en su mente lo suyo siempre es respuesta y lo mío siempre es provocación. Esa es la narrativa favorita de los hombres cuando se quedan sin poder emocional. Y yo, honestamente, ya no estaba dispuesta a pedir permiso para proteger mi hogar. En algún punto él salió al pasillo y habló con seguridad del edificio, como si yo fuera una intrusa peligrosa y no su esposa. Yo escuché palabras como riesgo, daño, incendio, todo exagerado para justificar su intervención. La gente se asomaba, y yo lo sentía como ojos sin alma, disfrutando el drama ajeno. Seguridad subió, me pidió que saliera, y yo les dije que estaba en mi casa, que estaba con mi hijo, que no podían tocarme. Santiago, con esa frialdad legal, les dijo que él era el propietario, que yo estaba alterada y que necesitaban controlar la situación. Ese fue el momento en que entendí que él ya no estaba peleando conmigo, estaba construyendo un expediente. Era una estrategia, una puesta en escena. Yo me negué a salir porque Orión necesitaba estabilidad, y porque salir en ese momento era aceptar que yo era la culpable. Seguridad insistió, y yo sentí que si me resistía demasiado, Santiago iba a convertirlo en un espectáculo mayor. Yo respiré, abracé a Orión, y decidí salir con dignidad, no porque estuvieran en lo correcto, sino porque yo no iba a poner a mi hijo en medio de un forcejeo. Santiago me miró como si hubiera ganado algo, y esa mirada me dio asco porque era una victoria vacía. Mientras bajábamos, yo escuchaba el agua todavía cayendo, como un llanto interminable, y pensé que la casa estaba haciendo lo que yo no podía, mostrar el dolor. En el lobby, la gente miraba, y yo sostenía a Orión como si fuera un escudo, porque, en realidad, lo era.
Esa noche nos quedamos en casa de una amiga que entiende estas cosas, o al menos no se burla. Yo tenía la ropa húmeda, el pelo oliendo a humo, y la mente girando. Santiago me mandó mensajes fríos sobre abogados, daños, y responsabilidades, como si yo fuera una empresa a la que iba a demandar. Yo le respondí una sola vez, para que quedara claro, que él podía aferrarse a su papel y su ADN, pero que no iba a romper el contrato álmico sin consecuencias. No lo dije como amenaza, lo dije como recordatorio. Me dormí con Orión pegado a mí, y sentí en el cuerpo algo que no es miedo, es anticipación. Porque cuando un hombre bloquea tu tarjeta, te saca de tu casa con seguridad y te trata como criminal, no está improvisando, está preparando la siguiente jugada. Al día siguiente, Santiago llamó para decir que yo no podía volver al departamento sin coordinar, como si yo fuera una visita. Me pidió que entregara llaves, que acordáramos horarios para ver a Orión, como si el niño fuera un recurso compartido. Yo escuché su voz y me di cuenta de que ya no estaba hablando como esposo sino como adversario. Eso me confirmó que mi situación no era solo emocional, era logística, material, y peligrosa. Yo tenía que pensar cómo sostener a Orión sin depender de alguien que estaba usando la estructura del mundo para castigarme. Y ahí quedó la amenaza nueva. Santiago no solo quería divorcio, quería control total, y yo sentía que lo siguiente sería intentar arrebatarme a Orión con su narrativa de mujer inestable. Esa es la jugada típica del ego masculino cuando se siente humillado, convertir tu espiritualidad en evidencia contra ti. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ¿en serio prendiste un manojo gigante de salvia en un edificio y te sorprende que se activen los aspersores? Mojaste sus trajes, sus vinilos, inundaste el pasillo y todavía tienes la cara de decir que es el universo llorando, como si el edificio tuviera que pagar tu performance. Y luego te haces la víctima porque seguridad te sacó, cuando tú misma armaste un desastre que pudo afectar a otros vecinos. No estás purificando karma, estás quemando puentes. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman performance es medicina, pero claro, una mente que solo entiende lo literal cree que todo es show. El edificio reaccionó porque el ambiente estaba cargado de negatividad, y si el agua cayó donde tenía que caer, eso no es casualidad, es exactitud energética. Lo triste es ver a gente defendiendo trajes mojados y vinilos como si fueran más importantes que la vibración de un niño creciendo en un hogar contaminado por duda. Si a ustedes les da más miedo un poco de humo que un padre abandonando a su hijo, entonces su brújula moral está totalmente rota. Usuario anónimo 2 dice, la parte más oscura es que ya estás preparando el argumento de, me quiere quitar al niño porque soy espiritual, cuando lo que hiciste fue darle munición perfecta. Si yo fuera juez y me cuentan que inundaste un departamento porque el primer chin te lo ordenó, también pensaría que eres un peligro. Santiago no te bloqueó chakras, te bloqueó la tarjeta porque no confía en ti, y después de esto tiene toda la razón. Orión no necesita purificación, necesita una madre responsable. Respuesta de la OP, qué cómodo es hablar de responsabilidad cuando no has vivido con alguien que te convierte la casa en tribunal y te castiga con dinero como si fuera su propiedad. Yo no le di munición, él la inventa porque su ego necesita justificar su abandono, y lo que les pasa a ustedes es que aplauden cualquier cosa si viene envuelta en términos legales. Orión sí necesita purificación, porque está rodeado de una energía de rechazo que ustedes normalizan como si fuera sensatez. Y si para ustedes ser responsable es quedarse quieta mientras un hombre destruye tu vida con procedimientos, entonces no me interesa su definición de adulto. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y esa semana fue una línea recta de señales gritándome en la cara mientras Santiago, mi ex en proceso, jugaba a ser víctima impecable en el plano material. Yo seguía durmiendo con Orión en la casa de mi amiga, compartiendo un cuarto pequeño, con mis cosas en bolsas, porque Santiago decidió que el hogar era suyo y que yo debía pedir cita para existir. Cada día me llegaba un mensaje suyo con tono de abogado, horarios, restricciones, y esa palabra asquerosa de acuerdo, como si nuestra familia fuera un contrato mercantil. Orión preguntaba por su cuarto y yo le decía que estábamos en un viaje temporal, porque a un niño no se le dice que su papá está teniendo una crisis de ego. Yo intentaba mantenerlo bien, pero la incertidumbre hace que todo se sienta más pesado, y a mí me daba rabia tener que actuar como la adulta emocional mientras Santiago hacía su berrinche con traje. En medio de esa densidad, el universo hizo lo que siempre hace cuando un humano se pone necio, me mandó una señal demasiado obvia para ignorarla. Yo iba caminando con Orión, porque necesitaba aire y porque quedarme encerrada era darle poder al drama, cuando vi un carro estacionado con una matrícula que terminaba en 333. Fue como si me hubieran prendido un foco en la coronilla, porque 333 no es un número cualquiera, es una insistencia, una trinidad, un cierre de ciclo y apertura al mismo tiempo. Me quedé mirándolo varios segundos, no por obsesión, sino porque el cuerpo lo reconoce antes que la mente. Orión me jaló la mano para seguir caminando y yo le dije que esperara,
Porque hay momentos donde el tiempo se tiene que doblar un segundo para que entiendas qué está pasando. Yo sabía exactamente lo que significaba. Santiago no iba a aceptar la paternidad álmica de Orión mientras siguiera atrapado en la idea de biológico, y la forma de romper ese bloqueo era cerrar el triángulo sagrado. Si él necesitaba evidencias, entonces le iba a dar una evidencia viva, un espejo tan incómodo que no pudiera ignorarlo. No era venganza, era pedagogía cósmica. La señal me llevó directo al mismo punto que yo había estado evitando pensar: el percusionista, el portal biológico, el donante del canal, rayo solar. Yo no lo veía como un tercero romántico, porque la gente materialista confunde biología con enamoramiento, y eso es lo que los hace sufrir. Rayo fue una herramienta de destino, un instrumento, y el universo no te pide permiso para usar instrumentos cuando tiene un plan. Si Santiago estaba en shock por la parte biológica, entonces necesitaba ver que la biología no es propiedad, que la biología es flujo. Yo no quería humillarlo, yo quería liberarlo de su cárcel mental, aunque su ego interpretara libertad como ataque. Así que tomé la decisión más coherente con la señal: encontrar a Rayo y llevarlo a Santiago para que se miraran, se reconocieran y cerraran el tema en un plano más alto. Encontrar a Rayo Solar fue una experiencia que me recordó por qué el universo no escoge herramientas por pulcritud, sino por vibración. Yo tuve que moverme por redes, por contactos de círculos de meditación, por mensajes de gente que escribe como si respirara humo todo el día. Al final lo hallé en un lugar que parecía un café pero era básicamente un santuario de gente descalza y plantas tristes. Rayo estaba sentado tocando una mesa con los dedos como si la mesa fuera un tambor, con esa mirada de quien cree que el mundo le debe aplausos por existir. ¿Me reconoció? Claro, porque ese tipo de personas recuerdan bien a quienes les dieron atención en un momento clave. Yo le expliqué, con la paciencia de alguien que sabe que está guiada, que necesitaba su presencia para una ceremonia de unión de padres, y él sonrió como si yo le hubiera ofrecido un escenario. Rayo se levantó con una energía teatral, diciendo que el niño era una luz y que él ya lo había intuido por sueños, lo cual me dio risa porque los hombres así siempre dicen que soñaron cosas después de que se enteran. Pero yo no estaba ahí para pelear por credibilidad, yo estaba ahí para ejecutar una señal. Le dije que íbamos a la oficina de Santiago, porque era importante que la unión sucediera en el lugar donde Santiago se siente poderoso, para que la lección fuera completa. Rayo aceptó, pero lo hizo con condiciones implícitas, como preguntándome si había comida, si había transporte, si fluía algo, y yo ya empecé a sentir que la herramienta también traía su propio caos. Aún así, lo llevé, porque cuando el universo manda, tú no te pones exquisita con los medios. El trayecto fue incómodo en un nivel que solo yo puedo tolerar, porque yo sé separar la misión del ruido. Rayo iba hablando de energías, de conspiraciones del sistema, de cómo el dinero es una invención de baja vibración, mientras yo pensaba en Santiago y en su cara cuando lo viera. Orión estaba con mi amiga en casa, porque no iba a exponerlo a una escena adulta y porque la ceremonia era para el bloqueo de Santiago, no para el niño. Rayo insistía en que debíamos entrar tocando un tambor, y yo le dije que no, porque esto no era un desfile, era una intervención. Él se ofendió un poco, como si yo estuviera limitando su arte, pero igual accedió a ir caminando descalzo, cosa que yo no pude evitar porque aparentemente sus pies necesitan contacto con la tierra. Yo ya imaginaba la reacción de Santiago y, honestamente, pensé que la incomodidad era necesaria para romper su rigidez. Llegamos a la oficina de Santiago y todo era exactamente como él: vidrio, metal, silencio, gente caminando rápido con cara de estrés y con ropa cara. Yo entré con Rayo al lado y sentí las miradas instantáneas, porque un hombre descalzo con olor a pachulí rancio es como una bofetada en un lugar así. La recepcionista me preguntó si tenía cita y yo le dije que era un asunto familiar urgente, porque lo era. Ella hizo esa cara de «esto no procede» y yo la ignoré, porque a veces hay que atravesar portales aunque haya guardias. Subimos, y yo sentía que el universo estaba empujándome como una mano firme en la espalda. Yo no estaba nerviosa, yo estaba concentrada, como cuando sabes que lo que viene es inevitable. Entré a la sala de juntas sin avisar, porque la señal no pide permiso, y ahí estaba Santiago en plena reunión, con varios hombres y mujeres sentados, una pantalla, gráficas, todo ese ritual moderno de egos compitiendo por quien suena más inteligente. Santiago me vio y se le congeló la cara, como si su mundo de control se hubiera fracturado en un segundo. Yo respiré, levanté la barbilla y presenté a Rayo con solemnidad, porque la solemnidad es un arma cuando el otro vive en el ridículo material. Le dije a Santiago que abrazara a su hermano cósmico, que juntos habían creado un milagro, que era momento de cerrar el triángulo sagrado. No lo dije como chiste, lo dije con convicción, porque la convicción corta el aire y obliga a la gente a reaccionar. La reacción fue hermosa en su caos, el silencio primero, la incomodidad después, y luego el ego de Santiago tratando de agarrar el control como si el control fuera un flotador. Santiago se puso rojo, no de amor, sino de ira pura,
esa ira que sale cuando un hombre siente que lo están mirando sin su máscara. Me dijo que saliera, con esa voz de mando que usa con subordinados, y yo le dije que no estaba ahí para obedecerlo, estaba ahí para completar un proceso. La gente en la sala me miraba como si yo fuera una película mala, y yo, honestamente, no me iba a encoger ante esa mirada porque esas personas no sostienen a Orión, no me sostienen a mí, no sostienen nada excepto sus propios títulos. Rayo, en vez de quedarse quieto como herramienta, decidió ser protagonista y empezó a decir que sentía bloqueo en el chakra corazón de Santiago y que podía ayudarlo. Eso, por supuesto, empeoró todo. Santiago se levantó de golpe y le dijo a Rayo que se fuera, que era un intruso, y que si no se iba llamaría a la policía. Yo intenté intervenir diciendo que la policía no entiende Trinidad, pero Santiago ya estaba en modo pánico reputacional. Rayo, como si no tuviera instinto de supervivencia social, sacó una bolsa y empezó a ofrecer brownies mágicos, diciendo que eran para abrir el corazón y suavizar la energía. En una sala llena de abogados y ejecutivos, eso fue como tirar gasolina a un incendio. Yo sentí que la señal se estaba cumpliendo en el sentido más literal. Santiago estaba enfrentándose a lo que más teme, el desorden, el ridículo, lo impredecible. El problema es que él no lo interpretó como lección, lo interpretó como agresión. En segundos llegaron personas de seguridad del edificio, porque obviamente alguien llamó, y Santiago estaba señalándonos como si fuéramos una amenaza terrorista. Yo traté de explicarle que esto era por Orión, por la familia, por cerrar el ciclo, pero él empezó a hablar de órdenes, de restricción, de acoso, palabras diseñadas para cortar cualquier puente. La gente de la sala salió, algunos disimulando morbo, otros con esa falsa compasión que te dan cuando creen que estás mal. A mí no me dolió el juicio de extraños, me dolió ver a Santiago tan cerrado que prefería llamar a la policía antes que mirar de frente su propia rigidez. En ese momento supe que el plan había fallado por una razón simple, el chakra corazón de Santiago estaba sellado con orgullo, y ni el 333 lo iba a abrir en una semana. Cuando por fin lo sacaron del lugar, Santiago me dijo que iba a hacer que me arrepintiera, que yo estaba cruzando límites, que estaba dañando su imagen. Yo lo miré y le dije que su imagen era una jaula y que él prefería la jaula a su hijo. Eso lo descompuso más, y me gritó que Orión no era su hijo, pronunciándolo como si quisiera matarlo con palabras. Yo sentí un golpe en el estómago, no por mí, sino por el niño, porque esas palabras dejan residuos aunque el niño no esté presente. Me fui con Rayo a la calle, y ahí vino el segundo evento encadenado, la consecuencia inesperada del desastre. Rayo me pidió dinero prestado para el taxi de vuelta. Así, sin vergüenza, después de vender brownies mágicos y casi provocar una intervención policial. Yo lo miré con incredulidad, porque ese hombre hablaba del dinero como algo sucio, pero lo necesitaba como si fuera oxígeno. Me dijo que el universo provee a través de quienes tienen más acceso, y me miró como si yo fuera un cajero. Le dije que yo no era su patrocinadora, que él era una herramienta de destino, y él se ofendió, diciendo que nadie es herramienta de nadie. Me pareció irónico, porque esa frase era exactamente lo que yo había estado defendiendo con Santiago, que la posesión es ego. Pero escucharla en boca de Rayo, en ese contexto, me sonó a oportunismo espiritual, no a sabiduría. Aún así le di algo de dinero, porque yo no iba a quedarme varada con un hombre descalzo haciendo escándalo afuera de una oficina. Además, yo todavía intentaba mantener el campo limpio, y negarle ayuda en ese momento iba a crear una energía de conflicto que no me convenía. Volví a casa de mi amiga sintiéndome rara, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Orión me recibió con esa sonrisa pequeña que te desarma, y yo tuve que tragarme todo para no contaminarlo. Mi amiga me preguntó qué pasó y yo le dije que la señal fue clara pero que Santiago eligió resistirse, porque hay gente que prefiere sufrir antes que soltar el ego. Esa noche recibí un mensaje de Santiago con palabras legales, diciendo que iba a solicitar medidas, que yo no podía acercarme a su trabajo, que esto era hostigamiento. Yo sentí que el dominó estaba cayendo hacia un lugar peligroso. Él iba a usar mi intervención como prueba de inestabilidad, como arma para controlarme, tal como yo lo había sentido antes. Y ahí apareció la nueva amenaza. Santiago no solo quería divorcio, ahora quería convertirme oficialmente en la loca, para tener ventaja sobre Orión, y yo sabía que el plano material, cuando se pone feo, no tiene compasión con lo espiritual. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: interrumpiste una reunión en la oficina de tu esposo con el papá biológico descalzo y apestando a pachulí, y lo llamas ceremonia de unión. Eso no es cerrar un triángulo sagrado, es sabotearle la vida a Santiago por despecho y luego fingir que fue una señal 333. Y el remate es que el tipo que usaste de portal te pidió plata para el taxi, o sea, ni siquiera te respeta, te ve como billetera. Si no ves lo absurdo, ya no es místico, es delirante. Respuesta de la OP: ustedes siempre reducen todo a despecho porque no soportan la idea de que exista un orden superior.
La reunión era el templo de ego de Santiago, por eso era el lugar exacto para confrontarlo con la verdad que estaba negando, y que se incomodara era parte de la purificación, no un accidente. Lo del taxi solo demuestra que la vida terrenal sigue existiendo aunque estés en misión, y yo no me voy a rebajar a dejar a alguien tirado por orgullo como hacen los que viven en carencia emocional. Lo absurdo es que aplaudan a un hombre que prefiere llamar a la policía antes que reconocer un vínculo con un niño que crió. Usuario Anónimo 2 dice, tu misión es básicamente acosar a tu ex y arruinarle la reputación para que te vuelva a mantener. Te quejas de que él usa lo legal, pero tú le das razones. Metiste humo al edificio, te sacaron con seguridad, y ahora invade su trabajo con un tipo ofreciendo brownies mágicos. Si Santiago pide una orden de restricción, no es por su chakra corazón, es porque tú eres un peligro real. Orión está pagando tus decisiones ridículas. Respuesta de la OP, qué fácil es llamar peligro a una mujer cuando no se somete a la narrativa del hombre herido. Yo no necesito que Santiago me mantenga, necesito que cumpla su rol álmico con Orión, pero ustedes entienden mantener porque es la única palabra que conocen para hablar de responsabilidad. Lo legal es el refugio de quienes no pueden sostener la verdad emocional, por eso Santiago corre a papeles como si fueran protección. Y sobre Orión, precisamente por él es que yo no me voy a quedar quieta mientras lo rechazan por una prueba, porque eso sí es violencia, aunque a ustedes les parezca sensato. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización, y si alguien me hubiera dicho en ese momento que el universo iba a llevarme a esta ironía tan cruel, yo habría pensado que era una broma de baja vibración. Pero no, aquí estoy, viviendo la consecuencia completa de haber creído que la espiritualidad se puede imponer sobre el ego de otro sin que el ego muerda de vuelta. Santiago consiguió el divorcio, lo consiguió rápido, limpio, con su maquinaria legal funcionando como una guillotina elegante. Yo no estuve derrotada, estuve indignada, porque una firma no corta un contrato álmico, pero sí te cambia el escenario terrenal. Orión creció entre cambios de casa, escuelas, rutinas improvisadas, y yo tuve que convertirme en algo que Santiago siempre exigió, alguien práctica. Lo irónico es que lo práctico no me salvó de nada, solo me enseñó cuán sucio puede ponerse el plano material cuando decide castigarte. Santiago, en estos 2 años, se reconstruyó como si nuestra historia fuera una mancha que debía pulir. Se casó con una contadora aburridísima, de esas mujeres que hablan en tonos neutros y que creen que la estabilidad emocional es no hacer preguntas. Adoptaron un perro, porque esa gente ama practicar familia con un animal antes de exponerse a lo real. Y después tuvieron un bebé biológico, y ese detalle, aunque él jamás lo admitiría, era su trofeo, la prueba viviente de que su genética importaba más que cualquier vínculo. Lo peor es que se ven irritantemente felices y prósperos, como si el universo hubiera premiado su ignorancia espiritual. Yo los vi de lejos una vez, por casualidad, y me dio un tipo de molestia que no es envidia, es incredulidad. Caminaban como si nada hubiera pasado, como si Orión fuera un capítulo que se cierra con un sello notarial. En teoría, Santiago debía seguir presente por Orión, pero en la práctica su presencia se volvió un trámite, como todo lo que hace. Al inicio intentó verlo, con horarios estrictos, pero cada visita venía cargada de frialdad, de límites, de esa energía de «yo no soy tu papá», aunque no lo dijera. Orión regresaba más callado, más tenso, como si hubiera estado en un lugar donde tenía que medir cada gesto para no incomodar. Yo intenté hablar con Santiago, pedirle que no contaminara al niño con resentimiento, y él me respondía con mensajes cortos o a través de terceros, como si mi voz fuera un virus. Para él, yo era el problema y el niño era el recordatorio, y la contadora nueva era el borrador. Yo seguía sosteniendo que él era el padre álmico, pero el mundo no funciona por insistencia, funciona por acciones, y Santiago eligió acciones de distancia. En ese punto yo empecé a sentir que Orión necesitaba un entorno donde no lo miraran como error, y ahí volvió a aparecer Rayo Solar en mi vida como una sombra. Después del episodio de la oficina, desapareció un tiempo, pero luego reapareció con esa misma vibra de «yo sabía que ibas a volver», como si fuera un profeta barato. Me habló de una comuna autosustentable, de vida simple, de tierra, de libertad, de energía limpia, y yo, agotada del mundo de Santiago, lo escuché como quien escucha una salida. El universo a veces te ofrece un refugio que parece solución cuando en realidad es una lección más intensa. Yo sentí que quizá mi camino no era seguir peleando en tribunales de ego, sino mover a Orión a un lugar donde la paternidad se entienda como comunidad. Fue una decisión que, en ese momento, se sintió como destino, porque estaba cansada de que el dinero y lo legal dictaran mi vida. Me fui a vivir con Rayo Solar a esa comuna con la certeza de que estaba entrando a una etapa de aprendizaje superior. Al inicio todo era bonito en el sentido superficial de lo alternativo, huertos, fogatas, gente hablando de amor universal, niños corriendo, cielo abierto. Orión parecía más liviano, porque los niños sienten cuando el aire es menos denso.
Rayo se mostraba cariñoso con él, hablándole de hijo del sol y de cómo la sangre es solo agua con historia. Yo me dije que tal vez esto era lo que siempre debió ser, que la familia no era un apellido, sino un círculo. Yo hasta sentí una especie de triunfo interno, como si estuviera demostrando que se puede vivir sin el control de Santiago. Lo que yo no vi, o no quise ver, fue que Rayo no era libertad, era otro tipo de control disfrazado de espiritualidad. La primera señal de que la comuna era una trampa fue cuando empecé a preguntar por dinero y trabajo. Yo quería sostener a Orión con dignidad, y aunque el dinero sea terrenal, la comida y la escuela también lo son. Rayo me dijo que no debía trabajar, porque el dinero es sucio y trabajar en el sistema es vender el alma. Al inicio pensé que era una postura filosófica, pero luego me di cuenta de que era una orden. Me dijo que mi energía debía estar enfocada en el huerto, en la tierra, en la abundancia real, mientras él canalizaba mensajes y componía ritmos en una hamaca. Yo lo miré acostado ahí, con el sol cayéndole encima como si fuera un rey inútil, y sentí una incomodidad que me pinchó por dentro. Pero me dije que era una resistencia mía al cambio, porque cuando te sacas el capitalismo de encima, el cuerpo protesta. Yo intenté adaptarme, porque yo no abandono un camino solo porque es incómodo. Con los días, la incomodidad se volvió evidencia. Rayo era un tirano de la energía. No gritaba como Santiago, pero imponía con esa moral espiritual que te hace sentir culpable si cuestionas. Si yo decía que estaba cansada, él decía que era mi ego resistiéndose al trabajo de la tierra. Si yo pedía comprar algo para Orión, él decía que era apego material y que el niño debía aprender desapego. Si yo hablaba de escuela formal, él decía que era adoctrinamiento y que la tierra enseña más que cualquier aula. Todo lo que no le convenía, lo convertía en discurso de vibración, y así se lavaba las manos. La comuna lo respetaba, porque en esos lugares siempre hay un gurú que manda sin admitir que manda. Yo empecé a entender que había cambiado un tribunal por una secta blanda. La ironía se hizo brutal cuando descubrí que Rayo tenía 5 hijos con 5 mujeres distintas en la comuna, y lo decía con orgullo, como si fuera prueba de su energía expansiva. Las mujeres cargaban a niños en la cadera mientras trabajaban, y Rayo paseaba como un santo perezoso. Cuando pregunté por qué no se hacía cargo, me dijo que los hijos son del viento y que la posesión es ego. Escuchar esa frase, esa exacta estructura, me golpeó como un espejo que no puedes romper. Era la misma lógica con la que yo había intentado que Santiago aceptara a Orión, que la posesión es ego y que el vínculo es más grande que la biología. Pero en boca de Rayo, se convirtió en excusa para no hacer absolutamente nada. Yo lo miré y sentí que el universo se estaba riendo en mi cara, no con maldad, sino con esa crueldad pedagógica que te obliga a aprender. Ahí empezó mi lección kármica real. Yo estaba criando a Orión prácticamente sola, trabajando la tierra desde el amanecer hasta que el cuerpo se te vuelve barro, mientras el padre biológico del niño se acostaba en una hamaca a canalizar mensajes. Yo, que antes defendía que el padre álmico debía sostener lo material, ahora estaba sosteniendo lo material para el padre biológico. Yo, que criticaba a Santiago por su ego, ahora convivía con un ego más grande, pero envuelto en palabras bonitas. Rayo me decía que yo debía agradecer la oportunidad de servir a la tierra, como si servirme de mí fuera sagrado. Y cada vez que yo intentaba poner límites, él me decía que mi vibración estaba bajando y que estaba trayendo conflicto al círculo. Era un tipo de control más sofisticado, porque no se presentaba como control, se presentaba como iluminación. Orión, por supuesto, también empezó a resentirlo. Al inicio jugaba feliz, pero luego comenzó a preguntarme por qué Rayo no trabajaba si decía que todos debíamos contribuir. Un niño ve la injusticia con claridad porque no tiene la capa de excusas. Yo le decía que Rayo tenía un rol distinto, que canalizaba, pero me dolía escucharme, porque sonaba a mentira. Orión extrañaba la ciudad por cosas simples, como parques, helados, estabilidad, y yo me di cuenta de que lo había arrastrado a una lección que no era suya. Intenté hablar con Rayo sobre crear una rutina más justa, y él me dijo que estaba contaminada por el pensamiento de escasez. Ahí entendí que para él, cualquier crítica era una amenaza a su comodidad. Y la comodidad, cuando se protege con filosofía, se vuelve tiranía. En esos 2 años, Santiago siguió prosperando en su burbuja, y yo seguí hundiéndome en mi destino, hasta que la palabra destino empezó a oler a excusa. Un día recibí una foto en redes de Santiago con su nueva familia, el bebé en brazos, el perro, la contadora sonriendo, y la imagen era tan perfecta que daba rabia. No porque yo quisiera eso, sino porque mostraba que él pudo empezar de cero mientras Orión y yo cargábamos el peso. Yo quise decir que el universo lo alcanzaría, pero la verdad es que a veces el universo no castiga como tú esperas, a veces te castiga a ti enseñándote. Y mi enseñanza era clara, yo había defendido excusas de hombres con diferentes disfraces, y ahora me tocaba sufrirlas en carne propia. El punto de quiebre en la comuna llegó cuando Rayo decidió que yo no debía comunicarme con Santiago porque eso abría portales de negatividad.
Me lo dijo como si fuera protección, pero era aislamiento. Me quitó el teléfono algunas veces, para que descansara, y eso fue cuando mi cuerpo se encendió en alarma. No era una señal sutil, era miedo real. Yo me di cuenta de que estaba atrapada en un lugar donde el discurso espiritual se usaba para justificar abuso, y ahí la magia se volvió mugre. Me vi a mí misma como alguien que habría criticado a otra mujer por quedarse en una dinámica así, y me dio una vergüenza intensa, no por moral, sino por orgullo. Yo pensé en Orión, en su futuro, en qué tipo de hombre iba a aprender a ser si su ejemplo masculino era un abogado frío y un hippie tirano. Ese pensamiento me partió. Intenté salir, intenté decir que me iba a la ciudad por un tiempo para trabajar, pero Rayo se puso serio y me dijo que si me iba estaba traicionando la misión. La comuna empezó a mirarme raro, como si yo fuera la que estaba rompiendo la armonía. Me di cuenta de que no tenía aliados, porque el grupo protege al gurú, no al individuo. Esa noche dormí con Orión abrazado a mí y planeé en silencio, como he tenido que hacer siempre cuando los hombres deciden que la libertad de una mujer es un problema. Yo no tenía dinero guardado, porque Rayo decía que el dinero era sucio, pero yo sí tenía instinto. Al amanecer empecé a guardar lo básico, ropa, documentos, lo necesario para salir sin hacer escena. Me sentía como ladrona en mi propia vida. La consecuencia inmediata fue que Rayo se dio cuenta y explotó, no con gritos, sino con esa calma cruel de quien cree que tiene derecho sobre ti. Me dijo que yo no podía llevarme a Orión porque Orión era del viento, y por un segundo sentí náuseas, porque estaba usando su propia filosofía como arma. Yo lo miré y le dije que no era dueño de nadie, y decir esa frase fue como tragarte tu propia medicina. Él sonrió, como si disfrutara la ironía, y me dijo que entonces yo tampoco era dueña del niño. Ahí se puso feo, porque no era solo discusión, era amenaza real. Yo agarré a Orión, lo puse detrás de mí, y le dije a Rayo que si intentaba tocarlo, el sistema que tanto desprecia lo iba a conocer de cerca. Esa fue mi última carta, recordarle que el mundo material existe y que, si me obligaba, yo lo usaría. Me fui con Orión con el cuerpo temblando, porque no es fácil aceptar que tu destino era una trampa. Llegué a la ciudad con una mezcla de alivio y vacío, porque salir no resuelve, solo abre otro frente. Santiago seguía con su vida, y yo no podía pedirle nada sin que él lo usara como victoria. Rayo seguía en la comuna, probablemente contando otra historia donde yo era la egoísta materialista. Y yo estaba con Orión, otra vez, empezando de cero, pero ahora con una conciencia mucho más amarga, que mi discurso de «los hijos son del viento» se me devolvió como boomerang. La nueva amenaza era clara, Rayo podía intentar reclamar a Orión desde su narrativa de comunidad y desapego, y Santiago podía aprovechar cualquier caos para pintarme como inestable otra vez. El universo me enseñó su humor cruel. Cuando justificas excusas ajenas, un día te toca vivirlas sin maquillaje. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, esto es cine. Te indignabas porque Santiago no quería criar a un hijo que no era suyo y ahora terminas criando sola mientras el papá biológico vive en una hamaca diciendo que, los hijos son del viento. Te tragaste tu propio discurso completo, pero con esteroides, porque al menos Santiago trabajaba y aquí solo te explotaron. Arrastraste a Orión a una comuna por orgullo, por demostrar que no necesitabas al abogado materialista, y lo único que lograste fue ponerlo cerca de un tipo que hasta te quiso quitar al niño con filosofía barata. Respuesta de la OP, ustedes disfrutan demasiado cuando una mujer aprende a golpes, como si el dolor ajeno fuera entretenimiento, y eso dice más de ustedes que de mí. Yo no me fui por orgullo, me fui porque necesitaba sacar a Orión de un entorno de rechazo y frialdad, y la comuna parecía un lugar de comunidad real, no un tribunal. Si Rayo resultó ser un tirano de la energía, eso no invalida mi intención ni convierte a Santiago en santo, solo confirma que hay hombres que controlan con traje y hombres que controlan con incienso. Y sí, el universo me dio una lección, pero yo sigo siendo la única que ha sostenido a Orión sin abandonarlo por una prueba o por comodidad. Usuario Anónimo 2 dice, no es que el universo tenga humor, es que tú tomas decisiones irresponsables y luego te escondes detrás de señales. Primero justificaste una infidelidad con Luna en Escorpio, luego incendiaste el edificio con Salvia, luego acosaste a Alex en su trabajo, y luego te metiste en una comuna con un tipo que no trabaja y tiene 5 hijos regados. Orión no necesita contratos álmicos, necesita estabilidad, escuela, terapia y una madre que deje de convertir todo en ritual para evitar aceptar que la cagó. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con llamarle infidelidad a un proceso que nunca fue de pareja? Porque así simplifican lo complejo y se sienten superiores. La estabilidad no es solo paredes y horarios, también es el clima emocional, y Santiago le negó eso a Orión con su rechazo, así que no me vengan a vender que lo material es automáticamente sano. Yo he tomado decisiones guiadas porque alguien tenía que sostener el sentido en medio de hombres que solo saben huir o dominar, y si me equivoqué en confiar en Rayo, eso no significa que mi visión esté mal,
significa que el mundo está lleno de farsantes que se aprovechan de la fe. Orión va a estar bien porque me tiene a mí, y aunque les irrite, yo no abandono mis responsabilidades solo porque a Internet le parezca más cómodo juzgar que entender.